Muy buenos días, gente de todo el mundo. Soy Sebastián Baselice, el que les habla, y acá tenemos a Alejandro, un ciudadano del mundo que ahora mismo se encuentra en Innsbruck, Austria. Yo les hablo desde Alicante, España. Estamos en una suerte es un proyecto, es un experimento social donde personas que viven en distintas partes del mundo con sus opiniones, con sus pensamientos. Vamos a hacer una suerte de entrevista bilateral donde él me va a hacer una serie de preguntas sobre cualquier temática que se nos ocurra en el momento y yo le voy a hacer mis preguntas a él. Y vamos a ver si las cosas fluyen y si sale una buena charla entretenida para pasar un buen rato, tanto ustedes como nosotros. Así que vamos a entrar directamente en el tema. Yo quería aprovechar que Alejandro es un ciudadano del mundo que tuvo la posibilidad de vivir en muchísimos países, conocer muchas culturas, es un profesional, creo que es docente, y bueno, ya me contará él muy bien su perspectiva. Yo quería empezar preguntándole a Alejandro sobre la influencia epistemológica y la estructura de lo que es la obra de Dostoyevsky, pero iba a ser demasiado pesado el tema como para... Por ahí lo tengo, a Dostoyevsky, Sí, sí, me lo un gran imaginaba, escritor del seguramente. siglo XIX ruso que me fascina, ¿no? Es de los mejores, aparte con Tolstoy y Gogol, pero Exacto. Dostoyevsky, pues, Crimen y Gue- Castigo, Guerra y paz, No, bueno, Guerra y Paz, Tolstoy, ¿no? Pero sí. por eso, Guerra y paz es de León Tolstoy que lo nombraste. Bueno, seguramente tendrás Nietzsche también, Sí, tengo ¿eh? toda la obra de él, de hecho. Tenés todos los Sí. grandes clásicos seguramente. Pero bueno, no apabullemos a la audiencia con nuestra sabiduría ya de entrada. Vamos a ir paso a paso. Y bueno, no podemos evitar, bueno, tener noticias del mundo en general, que nos llueven noticias a través de todos los aparatos que hay ahora, hoy en día, el teléfono, la radio, la tele, el bar, o sea, siempre hay noticias y no podemos esquivar este tema tan importante que fueron las elecciones en Estados Unidos. Entonces, como Estados Unidos es un país muy importante en el mundo y es, digamos, que el que lleva las riendas de lo que pasa en el mundo por ahora, te quería preguntar, Alejandro, eh, ¿qué pensás que le hizo perder las elecciones a Donald Trump? Porque yo creo que más que las haya ganado Biden, las perdió Donald Trump. No sé si me entendés lo que te quiero decir. Fue su mala gestión de los brotes de racismo que hubo hace unos meses, fue la mala gestión del coronavirus. ¿Qué opinas? Bueno, muchas gracias por acá estar en nuestro diálogo, que vamos a participar ambos, ¿no? Gracias, Sebas. Saludos a todos los que nos estarán escuchando y viendo. Es un tema muy complejo porque de hecho Trump no ha perdido, ¿no? Según él, según No, su no. burbuja, él no ha perdido y sigue así. Y eso es un acto muy, muy peligroso, eh, sobre todo para la calidad de la democracia de Norteamérica y el ejemplo que da a otros países, porque conocemos, no solo en América Latina, sino en otros países como, bueno, no los voy a mencionar, todos los conocemos, sobre todo en esos países donde hay tendencias de, sobre todo la derecha extrema, fascista, totalitarias, dictatoriales, que se pueden usar esos ejemplos, porque vemos que no solo surgió Trump en Estados Unidos, sino Jair Bolsonaro en Brasil, eh, Johnson en Inglaterra, Geert Wilders en Holanda, Víctor Orbán en Hungría, Erdogan en Turquía, Putin en Rusia, etcétera, etcétera. Y respondiendo, Eh, y pienso que es muy, de por sí muy complicado y algo muy actual que debemos enfrentar como colectivo, como individuos, porque también Trump ha llevado al racismo, sus políticas o prácticas de él mismo, misógenas,
a un discurso y a una realidad que ya se acepta más, ¿no? Movido el discurso a la derecha. Y ahora también con esto de que no reconoce su victoria, su pérdida, perdón, incluso también es similar, ¿no? Y las razones por las que pienso yo que ha perdido, porque pues yo sí pienso que no es tan grande la manipulación de los medios como lo están diciendo ahora en las manifestaciones en pro de Trump en Estados Unidos, que se me hacen absurdas, todo lo que se Ujú, estuve escuchando un poco. Pues sí, es sobre todo creo que la pandemia del COVID, después Black Lives Matter, el racismo, estructural que existe y que todavía acabo de ayer terminar una serie en Netflix mientras estaba cenando que me la puedo recomendar mucho, que se llama El Cuarto Juicio, de Sean ujú. Ellis, un caso real. Y pues sí, ¿no? Es un tema actual, no solo en Estados Unidos, ¿no? También En el mundo. y Sí, a mí, sí, perdón, éntrale. no, no, perdona, perdona. A mí no me sorprende que no quiera reconocer la derrota. La verdad no me sorprende por su forma de ser, pero yo creo que Biden no tenía el carisma que tenía Obama en su momento. Eh, es un hombre que yo no sé cuántos cartuchos le quedan en la política. Está bien que hace mucho que está en la política, pero yo no sé si va a poder llevar una gestión de 8 años, o sea, volver a Tiene tener otra gestión. 78, no, ¿cuántos tiene? 70 y algo, Sí, sí, es un hombre 75 bastante más o mayor. menos, hasta los 85. Y también es interesante que la derecha, pues no sé qué tan cierto sea, ¿no? Claro, qué informaciones nos llegan, ¿no? Pero también lo pintaban como pedófilo. No sé si en los últimos días han circulado videos Sí, donde empieza a tocar a muchas mujeres o a niños así en actos sí, públicos, aquí en la cintura y todo. Y también es creo como un acto de descreditarlo, ¿no? Claro que existe seguramente, un tema. seguramente. La maquinaria de Trump estará trabajando sobre eso. De todas formas, esos temas, por lo general, siempre una vez que son presidentes, de alguna forma quedan en el olvido, porque Donald Trump también fue acusado de Total, algo parecido por varias mujeres varias veces. al comienzo de su gestión y no se supo más nada. Así que eso. Pero sí, el brote de la ultraderecha en el mundo es un problema y lo que más me asusta es que parece que la humanidad está condenada a repetir patrones. Este resurgimiento que ojalá que no sea tan peligroso como a principios del siglo XX, como hubo ahí mismo donde vos estás viviendo, en Austria, en Alemania. Espero que no sea algo así tan peligroso, pero bueno, yo creo bueno, que es un tema largo, un tema bastante complicado de hablar. Pero te quería hacer otra pregunta, Alejandro, aprovechando que estás en Austria y a lo mejor nos vamos un poco del contexto que estábamos hablando, pero bueno, tampoco quiero aburrir a la audiencia hablando de Donald Trump todo el tiempo. Em, cómo vive, cómo siente la gente austríaca ser compatriota, por ejemplo, de Adolf Hitler, una persona que, bueno, todo el mundo sabe su currículum y todo lo que sucedió, mucho más allá de que su influencia la hiciera a través de Alemania, pero bueno, no deja de ser austríaco. ¿Cómo lo viven? No creo, porque acá, por ejemplo, en España, bueno, también es otro contexto, mucho más allá de que haya habido genocidio por parte del dictador Francisco Franco. em, Hay gente que sigue sintiéndose orgullosa de haber tenido un dictador como Franco acá en España. Pero no sé si en Austria la cosa es igual. Yo creo que no. ¿Cómo lo ves, Alejandro Boay? Bueno, pues buena pregunta. Yo creo que eso es muy diferente si vives en Austria, si estás afuera de Austria y ves a Austria como de afuera, o si creciste y pasaste por todo el proceso educativo en Austria, ¿no? Como es en mi caso. Quiero decir, yo aquí estuve desde la primaria y, por supuesto, Austria, como mencionaste, por su pasado que tuvo,
ese tema, cómo en Alemania se trata bastante en la escuela. Ujú, Quiere decir que no se trata de negar el pasado, sino sí se habla, que se me hace como una herramienta pedagógica muy esencial exacto. para el individuo como para el bienestar de toda la comunidad, ¿no? Aún así, Austria sabemos que se ha representado en muchas ocasiones políticamente, históricamente, sobre todo después de la Segunda Guerra Mundial, como víctima del nazismo, del fascismo, ¿no? Sí, Ser víctima porque fue anexado por Hitler. En, automáticamente. sí, Fueron anexados sin pero al mismo, invasión, digamos. sí, porque el 99% punto no sé cuánto estaba de acuerdo, según la encuesta, ¿no? Y, Ujú, y también hay que mencionar que Hitler fue democráticamente electo, no es que es claro, un golpe de Estado o algo así, ¿no? Como sí, Pinochet, sí, sí, lo votaron. claro, claro, exactamente. Y de hecho veo muchas semejanzas con ciertos personajes que ya no quiero mencionar, ¿no? Que no quieren reconocer su victoria, la agresividad, su discurso, el racismo, la islamofobia, el antisemitismo, bla, bla, bla. Y la gente aquí normalmente en Austria, claro que hay un porcentaje que es de derecha, ¿no? Como en todo el mundo, no solo en Austria, no, en Alemania, en donde sea. Y el peligro ahí es también cuando a veces voy a México que, que me encuentro gente que ni sabe nada de la Segunda Guerra Mundial y dicen que Adolf Hitler era un buen hombre, ¿no? Que sí. Sí, sí, eso En es Argentina lamentable. igual, cuando estuve en Buenos Aires y no entienden nada del contexto, es un revisionismo histórico absurdo, peligroso, porque también cuando estaba en la India o en Turquía, por ejemplo, ahí vendían a Mi Lucha, su libro de Adolfo Hitler, como pez, Sí, sí, ¿no? Y sí, 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 sí. y es muy peligroso, entonces yo creo que de esos temas se debe hablar. Y ha habido casos aquí donde niega la gente, perdón, el holocausto, ¿no? Y Sí, 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 el sí. código penal, hay un proceso, ¿no? Como en Alemania. Y ha habido también casos donde jóvenes han manchado o han hecho un relajo en campos de concentración que hoy en día son campos de memoria, educativos, etcétera, ¿no? Y por eso cada vez el gobierno no solo es legalmente más estricto, sino también a través de la educación para informar bien y no después de 80 años que la gente lee un poco en Wikipedia, piensa que ya son expertos en Adolfo Hitler, ¿no? Que es absurdo. Sí, exactamente. No, A mí subió la economía y no sé qué. me da miedo la ignorancia de la gente. Yo tuve la posibilidad de vivir en Italia y sí que hay Pues una Italia con su influencia de... pasado de Mussolini y todo eso. Y ahora los Exactamente, actuales también. exactamente, sí, sí. Ellos tienen una comunidad islámica muy importante y sí que escuché muchas veces la negación del holocausto. La negación del holocausto, que es algo que para mí es surrealista y es lo mismo, una persona que para mí, mi opinión personal, niega el holocausto, yo los pondría en el mismo lugar de las personas que son terraplanistas, que aún, que aún hoy, en el siglo XXI, creen que la Tierra es plana. Entonces no me puedo creer que haya Pero gente que Seba, crea de que... eso es lo increíble, porque de ese tipo de gente no quiero sonar como alguien que tiene la verdad, porque así tal vez nos perciben. Es muy complejo y tiene muchos factores, ¿no? Desde educación, conciencia, etcétera. Porque de hecho de esa gente hay muchísima, ¿no? No solo los que votan, Sí, sí, pero Alejandro, pero lo que hay Arabia que... Saudita, ¿no? Que la mujer, por ejemplo, no puede, hasta poco podía conducir y todo eso. Tienen el celular más moderno y al mismo tiempo tienen esas ideas súper anticuadas. esa- O la lapidación en exactamente. Afganistán, la circuncisión genital en Somalia, en Eritrea, en Djibouti, en esos países. Y No que nos hay, lejos, en nuestro propio país. hay aldeas de Turquía que las mujeres no tienen nombre, que se llaman hija de fulano, hija de mengano, hoy por hoy. De todas formas, también cabe destacar de que no estamos hablando de la parte
de la parte pobre de la sociedad que no tiene acceso a la información. Si yo no me equivoco, salió en las noticias, hará unos 6 meses, de un multimillonario norteamericano que hizo un cohete y se fue hacia el espacio exterior para comprobar o para demostrarle al mundo que la Tierra era plana, y tuvo un accidente y se murió en el intento. O sea, estamos hablando de multimillonarios. Estamos hablando de multimillonarios, no solo de la parte de la sociedad que no puede permitirse la información. De todas formas, tenemos el privilegio de estar en una era donde uno puede contrastar información en la palma de su mano, tiene el teléfono y puede contrastar perfectamente la información, informarse, mantenerse informado, Pero debe y haber es un así. proceso crítico de reflexión porque hay mucha desinformación, ¿no? Hay Entonces, muchísima. el primer paso es tener acceso a información y después el segundo paso, sobre todo también en Internet, redes sociales, etcétera, que sobre todo los jóvenes cada vez más utilizan el Internet, es saber distinguir qué es real, qué es fake news, qué me sirve, qué realmente hago con esa información y no solo consumirla como en otros procesos de desalienación, como decía Carlos Marx, ¿no? Sí, sí, aparte, claro, tenemos digamos, la lacra de las fake news, que lamentablemente mucha gente se lo cree. Mucha gente se lo cree, y nosotros seguramente habremos sido víctimas alguna vez de alguna fake news, y dando nuestra opinión, y no enterándonos ni siquiera que es mentira, vamos. Entonces nos hace tener prejuicios sobre algún político, sobre alguna persona totalmente equivocada. Pero bueno, te voy a hacer mi tercer pregunta, que a lo mejor es un poco más profunda, y te quería preguntar tu opinión de hacia dónde va la humanidad, hacia dónde nos acercamos, porque tenemos que tener en cuenta que cada vez somos más personas que tienen que comer, que tienen que tener un trabajo, que tienen que tener una vida digna, y cada vez en este mundo somos más, según en qué región, según en qué continente. Entonces, quería que vos me dijeras tu opinión. ¿Nos acercamos hacia una catástrofe, o hacia una tercera guerra mundial, para ser catastrófico, para darte un ejemplo? Em, ¿Hacia dónde va el ser humano hoy por hoy? Pues difícil eso de la Tercera Guerra. Bueno, la pregunta es súper profunda, difícil. No soy Nostradamus, que la gente mucho también cree en Nostradamus, que ya dijo que el Exacto, que coronavirus. ya le erró varias veces, ya le erró varias veces. Le quieren endosar cosas que descubrió, pero ya creo que le erró, desde que le erró con el Mir, que iba a caer la estación espacial, ya perdió su credibilidad. Pero sí, es una pregunta muy profunda, muy difícil y muy abierta. Pero claro, teniendo el contexto del coronavirus, que no sabemos si es una guerra comercial entre Estados Unidos y China, si, bueno, si existe o no, hay gente que cree que existe, que no existe, hay gente que, yo creo que, Pero eh, ¿cómo existe o no existe? Yo estuve enfermo del coronavirus y me la pasé mal, 2 semanas por lo menos. Eh, sí, 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 yo existe, tengo conocidos que han existe, fallecido, yo que lo han sentí. fallecido. Eh, Sí, pero mi pregunta era, el coronavirus no se creó para eliminar población, porque los muertos a nivel mundial son pocos como para decir vamos a hacer un barrido de seres humanos para que tengamos más espacio todos los demás. Son muy pocas las muertes, no se compara a una guerra mundial o algo así, pero yo creo que Bueno, pero eso de las guerras, ahora no creo que, hay muchas teorías conspirativas, ¿no? Pero eso de la Segunda, Tercera Guerra Mundial, otros dicen que la Guerra Fría no era fría, era caliente y era la Tercera Guerra Mundial, que ya estamos en la cuarta o quinta, ¿no? Entonces eso de meterlo en esas categorías no estoy totalmente de acuerdo, pero aparte, tener una pandemia, no solo se trata de los muertos, ¿no? Sino fíjate solo en el daño económico que hubo y que a partir de mañana, no, perdón, el martes, aquí en Austria sigue el segundo lockdown fuerte, ¿no? Estábamos en un lockdown ligero. El daño económico para la educación, el daño educativo a los niños que tienen homeschooling y no pueden ir a la escuela, todo lo que les robas, los que se iban a graduar,
no solo por la experiencia de estar en una escuela y vivir, tener tus sentidos y no estar enfrente de una pantalla, ¿no? Sino el conocimiento, el daño económico, daño ecológico, la cultura, porque también lo primero que se recorta, lo primero que se cierra siempre es la cultura. No hay dinero para cultura, es siempre los presupuestos. O ahora debemos cerrar, y no me refiero al fútbol. ¿Por qué el fútbol profesional sí puede estar, seguir? ¿Por qué? ¿Por qué será? Mientras los museos, mientras los teatros, las óperas, etcétera, que aquí hay mucho, como sabes, Austria es un país de cultura, ¿no? No todo tenemos Sí, Mozart, sí. Beethoven, Schubert, Haydn, Bruckner, Strauss, el Waltz, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, Viena es la capital de la música clásica. exacto, ahí vivió Mozart, ahí vivió también Hitler al mismo tiempo, ahí vivió Beethoven, ahí vivieron muchos escritores grandes como Stefan Zweig, ¿no? Eh, Sí. Joseph Roth, Rainer Maria Rilke, Hugo de Hofmannsthal, la premio Nobel Elfriede Jelinek, bastantes, ¿no? Entonces, es un daño, gran daño, no sé de dónde sea, claro que hay tendencias que dicen de China, arma biológica para deshacerse del mundo, China tuvo muy pocas muertes relativamente, ¿no? Con su población Bueno, número uno en el... pero Pero sí que hubo roces con Corea del Norte, justamente con Estados Unidos, que cada 6 7 meses Corea anuncia un nuevo misil que pasa por aire, territorio japonés, que pasa por China, o sea, Sí, pero de vez en eso cuando... de Corea del Norte eso es un propio tema, ¿no? Yo tuve no sé si decir el privilegio, sí, fue privilegio de estar en 2011 en Corea del Norte, 3 semanas, y, Sí, y Corea del Norte, el único aliado que tiene, que sigue teniendo es China. Sin China, Corea del Norte cae. Antes estaba la Unión Soviética y después Rusia, y Corea del Norte, pues es un dictador ya en tercera generación, después de la Guerra Fría, en el 53, que se estableció, gran tragedia humana. Estando ahí, por ejemplo, no podíamos hablar con los nativos, con la gente local. Bueno, de hecho, ni hablo coreano, ¿no? Pero no se nos permitía acercarnos a la gente, ¿no? sí, sí, Fue es un viaje, increíble. uno de mis viajes más surreales que he hecho, y 3 semanas, ¿no? Y al mismo tiempo jugué voleibol de playa en Corea del Norte. También tenemos un imaginario totalmente distinto a la realidad, porque claro, también otra vez la manipulación de los medios, ¿no? Y no estoy defendiendo a Corea del Norte para nada, ¿no? Pero Claro, claro. es difícil porque muchas veces vemos los errores afuera, pero no nuestro país, ¿no? No, por Criticamos, supuesto. señalamos, ustedes están mal, etcétera, ¿no? Como ayer lo vi en la manifestación de Estados Unidos que decía, Estados Unidos es el mejor país del mundo, Estados Unidos es lo máximo, Estados Unidos siempre es lo mejor, bla, 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 bla. Exacto, y nada más Pero lejos. también y es difícil juzgar, sobre todo juzgar y comparar, no creo en eso, ¿no? No se puede juzgar, como no te puedo juzgar o comparar con otra persona, ¿no? No, no, es absurdo, ¿no? Entonces, Bueno, muy complejo. mi opinión personal es que un país donde uno, si no tiene recursos económicos o un seguro, no tiene el acceso a la sanidad, no, creo que está lejos de ser el mejor país del mundo. Un país que no le ofrece a sus ciudadanos una sanidad de urgencia, una sanidad primaria. Pero es que ahí estamos condicionados, precondicionados, ¿no? Para ellos, en el sentido de Max Weber, pues era el éxito es una bendición de Dios. Quiere decir que es interesante porque el mundo, bueno, es una tesis, posible tesis, ¿no? Que formularon algunos sociólogos, filósofos, que América Latina, por ejemplo, México, Argentina, eran católicos, ¿no? Los españoles, los conquistadores, mientras esos países como Estados Unidos, Canadá, pues eran protestantes, sobre todo, ¿no? Todo el acto de la reformación. Y nosotros vemos cómo estamos subdesarrollados. Ve los países que eran protestantes, Australia, Inglaterra, Canadá, Estados Unidos, etcétera, así a un nivel superficial lo estoy diciendo, ¿no? Están desarrollados. Sudáfrica es el país más rico de todo África, ¿no? Mientras Eh, México y Argentina, pues sí estamos creciendo, economías emergentes, G20 y todo eso, pero tuvimos otro pasado colonial que nos sigue formando, pienso yo. También, sí, bueno, yo creo también que son las grandes potencias
a las que no le conviene que ni México ni Latinoamérica se transformara en superpotencias económicas o militares. Ahí hubo estrategias para retrasar ese desarrollo. Nosotros, bueno, lo hemos sufrido con las dictaduras en toda Latinoamérica. Supuestamente se llamaba la Operación Cóndor, donde de alguna forma se facilitaba a los poderes militares tomar el poder sin ninguna excusa o sin ningún pretexto. Se tomó Chile, Argentina, Uruguay, Paraguay, Brasil, con excusas porque justamente estaba escuchando en la radio el presidente que en la época de la dictadura, cuando estalló la dictadura en Argentina, el presidente Arturo Illia, estaba haciendo una muy buena gestión, un presidente muy austero, un presidente de donde daba el ejemplo, era un doctor, era un médico, que iba en burro, cuando en sus comienzos iba en burro de pueblo en pueblo a sanar a los pobres y todo eso, estaba haciendo una buena gestión y de repente los militares tomaron el poder a través de esta operación Cóndor que te digo, y bueno, con esa excusa de tener el pueblo para hacer las reformas y tal, aprovecharon para hacer sus chanchullos, para hacer sus negocios, para enriquecerse, y bueno, todos sabemos cómo fue el desenlace, donde fue una pésima gestión, desaparecidos injustificados, desaparecidos que eran chicos estudiantes inocentes, que lo único que hacían era repartir flyers, y los hicieron desaparecer como que si fueran peligrosos, como si fueran asesinos, y bueno, y el desenlace final con la nefasta gestión de las Islas Malvinas, donde fuimos, donde no nos llamaron y donde dejaron a ojos del mundo ver quién estaba en manos a la Argentina, quién tenía en manos a la Argentina unas personas que no estaban habilitadas para llevar a cabo un país. Y todo esto fomentado por las grandes potencias. Entonces yo creo que tanto desde México hacia abajo fuimos influenciados por las grandes potencias para no poder desarrollarnos por obvias razones. A ningún país desarrollado le interesa que haya otro. Y bueno, lamentablemente con China de momento no están pudiendo hacer nada porque China está creciendo muy rápido en los últimos 15 años económicamente y obviamente militarmente, entonces eso se les está escapando de las manos. China, el único país que va a tener crecimiento del PIB, creo que por 6% o más, aún con COVID este año. Exactamente, exactamente. Sí, Pero pero bueno, Ale, como dices, perdón, solo para no, concluir ese punto, como dices, pero esos ejemplos existen históricos, existen otros ejemplos, ¿no? Jacobo Arbenz en Guatemala, Salvador Allende en Chile, 73, eh, y claro, ¿no? Si eres si un superpoder, pues quieres que los otros estén debajo de ti, ¿no? Y aparte exacto, se trata de definir qué es desarrollo. ¿Es desarrollo lo que estamos teniendo? Pues en una parte sí, pero en otra parte no, porque estamos acabando con el medio ambiente, que es nuestro mundo, porque solo existe un mundo, ¿no? Entonces, exacto, tenemos que hacer un análisis, una crítica sistémica, anticapital, porque a dónde nos lleva, ¿no? Imagínate, todos vivimos como el estadounidense promedio, se acaba el planeta, no existen tantos recursos, ¿no? Todo es limitado. exacto. A Entonces, eso tal iba, vez no es nuestra tarea llegar a tener el nivel de Estados Unidos, ¿no? No digo que no tengamos el potencial, pero encontrar alternativas, otras maneras más sustentables, y tenemos toda la religión, bueno, no religión, antecedentes, cultura, que podemos crear soluciones, ¿no? Porque esos problemas que tenemos como el calentamiento global, etcétera, son transnacionales, ¿no? No van a conocer fronteras, que aquí es Bolivia y que aquí es Argentina, que aquí es no sé qué, etcétera. exactamente, sí. Justamente a eso iba mi pregunta anterior, bueno, que cuando empezamos la charla. Pero bueno, Ale, te cedo la palabra para que empieces tu turno de preguntas. Pues Eva, primero, pues muchas gracias. Me tocan 3 preguntas. Como tú me preguntaste de Innsbruck, también quiero saber qué te llevó mencionaste que estuviste en Italia.
y ahora estás en Alicante, cerca de, bueno, Comunidad Valenciana, Sí, sí, sí. otro sitio Au- para hacer vacaciones. Tal vez nos comentas un poco qué te llevó, cómo está, cómo se lleva ahí lo del COVID. Tal vez no tanto del COVID, porque pues tal vez los que nos están escuchando y viendo, tal vez no lo quieran enfocar tanto COVID, COVID, COVID y qué nos traerá el próximo año, COVID, 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 etcétera, ¿no? Adelante. Sí, exactamente. La gente estará un poco hartas con tantas noticias sobre el coronavirus todo el tiempo en la radio y en la tele y lo menos que van a hacer es querer seguir escuchándolo por esta plataforma. Bueno, básicamente, como sabrás, Argentina cada 10 o 15 años tiene una gran crisis económica donde lamentablemente la gente que quiere tener una cierta estabilidad, muchas veces tiene que irse del país para tener una cierta prosperidad. Está la posibilidad de quedarte y seguir luchando, pero el país, o digamos no el país, la clase política te lo pone muy difícil, te lo pone muy difícil. Entonces, en el año 2002 tomé la determinación de venir a vivirme a Italia, que por suerte tenía familia, y bueno, empezar a buscarme la vida, a ver qué trabajo podía encontrar y tal, y hacerme la ¿A dónde Italia? nacionalidad, exactamente, a Milán, en Lombardía, en el norte, cerca tuyo, casi, 3 horas y media, casi, más o menos. exactamente. Estuve ahí 2 añitos, pude resolver problemas de documentación y bueno, tener la nacionalidad italiana y tal, y bueno, me vine de vacaciones a Alicante, en la Comunidad Valenciana, en las cuencas del Mediterráneo, a 200 kilómetros al sur, bueno, 160 kilómetros al sur de Valencia, la capital de la Comunidad Valenciana. Me vine unos días de vacaciones que tenía un amigo, y claro, de venir de Milán, que quieras o no, es una ciudad muy grande, muy cosmopolita, pero para una persona que recién llega y todavía no sabe qué hacer de su vida es un poco difícil. Y claro, me vengo a Alicante, veo el mar, montañas, la playa, el idioma, la gente, el clima, y no me lo pensé, no me lo pensé, le dije a mi pareja de ese entonces, vámonos para Alicante, y tardamos creo que 2 semanas en arreglar toda la documentación y el trabajo y etcétera para venirnos aquí. Y desde el año 2004, mediados del 2004, ya estoy establecido en esta ciudad, Alicante. Es una ciudad hermosa, con muchas propuestas turísticas. Vamos, digamos que el 70% de su economía se basa en lo que es el turismo. Una ciudad con muchísima historia, una ciudad que los romanos la llamaban Lucentum, la ciudad de la luz, y bueno, y tiene muchas influencias de los fenicios, de los íberos, obviamente, que son los primeros habitantes de la península. Y bueno, tenemos un castillo arriba de una montaña que se ve desde el mar, y desde su propio castillo puedes observar todo lo que es la comarca de la Alicantina y todo el Mediterráneo, que es un castillo que lo construyeron los árabes en la época islámica de la península, que ellos, como sabrás, seguramente estuvieron 800 años en la península ibérica, y por Y por muy ahí poquitos luchó el años, Cid también. exactamente, el Cid Campeador. Justamente, yo no quiero mentir ni pecar de tener mucha sabiduría, pero muy pocos años de cuando se terminó la Reconquista, pero muy poquitos, se descubrió América. Así que yo siempre digo que Bueno, fue el eh, mismo año, de hecho, sí, sí, fue en casi cuando 1491 y 92 se descubrió eh, América. exactamente, que construyeron una ciudad cerca de Granada, una ciudad que se llama Santa Fe, a las puertas de Granada, para, digamos, terminar la capitulación del reino islámico. Bueno, obviamente gracias a esa Santa Fe, que es la que se armó para dar el último arreón final al mundo islámico, también justamente ahí los reyes católicos hicieron los pactos y los contratos con Cristóbal Colón para descubrir la ruta hacia las Indias, que casualmente terminó descubriendo América. Por eso, desde esa Santa Fe,
tu Santa Fe, porque en México seguramente que hay una Santa Fe, y todas las Santa Fe del mundo se llaman así por esta Santa Fe que hay en Granada. Y ahí Y dice mucho, ¿no? La palabra Santa Fe. Tenían fe exactamente, tenía a vencer exacto, los una musulmanes. connotación religiosa porque básicamente le decían a los musulmanes, nosotros vamos a reconquistarlos. Y bueno, pudieron hacerlo. Y bueno, así que nada, ya te digo, es una ciudad que ofrece muchísimo. No es la más importante en cuanto a turismo, hay una localidad a unos 30 kilómetros al norte que se llama Benidorm, que seguramente la habrás escuchado, y es muy famosa porque se vienen muchos ingleses, alemanes, franceses, se vienen a pasar la temporada de vacaciones a esta zona. Mm. Así que, no, bueno, ¿has estado aquí? ¿Has estado Sí, en sí, esta sí, sí, zona? sí, ya varias veces. De hecho, España es, bueno, la península ibérica es uno de mis, le decía a mi pareja también, no, si tendremos los ingresos, la seguridad económica, seguridad, la seguridad, etcétera, etcétera, que tenemos en Alemania, en Austria, ahí en España, porque sí es algo, por decir, superior. eh, Estaría yo en España porque me encanta el clima, me encanta la gente, me encanta la cultura, me encanta la lengua. eh, y España lo recorrí, hice en 2015, hice el Camino de Santiago, desde Barcelona a Finisterra, después de Santiago, en Galicia. Los paisajes a mí me encanta y como soy historiador, pues Ujú. imagínate, pasé por Burgos, León, y la conexión con América Latina, claro, la literatura, no solo el Cid, el Cervantes en La Mancha. Después, bueno, después de Finisterra me bajé por todo Portugal. Lo hice sobre todo en bici, ¿no? Me bajé, Ah, ah, paraba en los castillos, en Pombal, en Valencia, Ponte da Lima, porque, Coimbra, Porto, porque Lisboa. ya me parecía que era en bici porque caminando desde Barcelona son Bueno, unos cuantos mucho, kilómetros. sí, sí, son bastantes, pero mucho tiempo, bueno, de Barcelona más o menos hasta Zaragoza, me fui en 3 días, fui como 120 o más kilómetros al día con equipaje en la bici, pero después, durante así el camino clásico, sí me iba muchas ocasiones caminando, ¿no? Me bajaba de la bici porque para disfrutar, porque si no, no es Sí, como sí. un buen camino, ¿no? Es Pero que quieras o no, tardé varias semanas, ¿no? Y también Portugal y después llegué hasta Algarve, en sí, Lagos, el primer mercado de esclavos en Europa en esa época, y de ahí sí. Andalucía, ¿no? Y Extremadura, otra vez, hermoso. Qué bien. Sí, 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 la verdad que sí. Yo tuve la suerte de hacer el Camino de Santiago también en el 2014. Lo hice caminando desde Oviedo, en Asturias, hasta Santiago de Compostela. Fueron unos 325 kilómetros, unos 15 días, y la verdad que es una experiencia Sí, claro. alucinante porque atravesás bosques, pueblos, ciudades, conoces gente, no solo por los motivos religiosos, sino por el hecho de hacerlo. Y la verdad que fue una experiencia muy bonita y me gustaría repetir en algún momento. Así que muy bien, muy bien. Me gusta que hayas hecho el Camino de Santiago. Eso. Pasamos a la segunda pregunta. Eh, Sí, sí. Mencionaste, llegaste a Italia y después a España. ¿Cómo fue no sé a qué edad te veniste en 2002, pero cómo fue tu adaptación? Porque pues estuviste en Argentina, América Latina, y pues sí es otra cultura, aunque tiene cercanías, claro, ¿no? Y bueno, 3 cuartos o 2 cuartos o la mitad de los argentinos tienen raíces italianas, ¿no? Entonces, Sí, sí. es muy similar. Eh, Hay entonces, mucha sí, influencia hay italiana. diferencias, ¿no? ¿Cómo las viviste? ¿Cómo fue tu proceso de integración, de adaptación? Si nos puedes contar Sí, anécdotas, sí, por supuesto. Yo tenía, cuando llegué a Italia tenía 24 años, ahora tengo 42, aunque no lo parezca. Pero sí, llegué a Italia. Digamos que Italia se caracteriza por ser dos países distintos. Desde Roma hacia arriba es un país y desde Roma hacia abajo es otro. Te hablo en cuanto a lo que
a lo que es la forma de ser, el carácter de las personas, el carácter y la forma de pensar, la economía es distinta también, o sea, es un país en el norte y otro país en el sur. Los alquileres no tienen punto de comparación en el norte y en el sur. Yo tuve, bueno, tengo mi familia en el sur, tengo un hermano en el sur, pero yo fui a vivir al norte, a Milán, y la verdad, nunca me terminé de adaptar, que pese a ser un país latino y con muchas similitudes, eh, al no vivir, bueno, yo viví cuando era pequeño también, viví de los 9 a los 14, luego me regresé a Argentina, pero claro, cuando volví a los 24 años a Italia, tenía un acento sudamericano muy pronunciado y muy difícil de quitar. Y claro, yo pensaba que si me quedaba en Italia iba a sentirme un inmigrante toda la vida, porque ese acento no se te iba a quitar nunca y la gente Un no acento en pierde ocasión. italiano, ¿cómo? Un acento, claro, hablaba en italiano, pero mi acento era muy latinoamericano y es Mm, difícil de quitar y la gente no pierde ocasión de hacerte sentir en un extranjero. Te mm, sentís un extranjero todo el tiempo, a no ser que, claro, que hayas estado desde muy chiquito y tengas la posibilidad de hablar como un nativo. Yo esa mm. posibilidad no la tenía. De todas formas, también depende de cómo se sienta uno en ese momento. Ese momento era un momento de mi vida de muchos cambios, era un momento de cambio de continente, de no saber qué iba a hacer de mi vida, qué trabajo iba a encontrar, si me iba a tener que volver a Argentina. Era un momento para mi estado de ánimo nefasto, sumado a todo lo que te conté previamente de mi acento, de la economía, que era todo muy caro. La verdad nunca me terminé de adaptar. Entonces, claro, el cambio a España fue, digamos que, una salvación para mí, porque acá en España los argentinos, como me imagino le pasará a los mexicanos y a todos los latinos de habla hispana, nos sentimos como en casa y la gente, sí que hay alguno perdido por ahí que mete el dedo en la llaga, como decimos, pero por lo general no sentís la diferencia. Yo llegué a España, tuve la suerte de encontrar trabajo enseguida y me sentía integrado en la sociedad perfectamente, me sentía uno más. Yo ahora voy a hacer una gestión en el ayuntamiento, que sería la comuna o la municipalidad, voy a hacer una gestión, les hablo y sin problema me atienden y tal. Cuando yo iba a Italia, me miraban como, o sea, igual era una percepción mía por mi momento, pero me miraban como diciendo, ¿qué quiere este extranjero? ¿Por qué no se va a su país? Y me daba mucha bronca, sobre todo un día de cólera que tuve, no como en la película el Día de Cólera, no me acuerdo ahora de cómo se llama el actor, Javier pero bueno, Bardem. no, 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 es Ah, el, es el sí, el norteamericano. argentino. Sí. No, 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 el norte. Sí, bueno, vos decís Relato Salvaje, no, yo me fui a Michael Douglas, que estaba Ah, ok. un día de cólera. No, no fue así, pero sí que me dio bronca porque estaba haciendo cola en extranjería, ahí en Italia, para una serie de documentaciones súper aburridas, y me tenían a las vueltas, me tenían a extranjería, a la cuestura, o sea, a distintos lugares, a distintos sitios oficiales que tenía que hacer cola, pero unas colas increíbles. Te hablo del año 2002, donde estaba el auge de la inmigración, donde muchos de la gente de Latinoamérica se iba a Italia, España, me imagino que también a Alemania, Francia, y también la gente que se viene pobre en barco, que se viene en pateras desde el norte de África. Era impresionante la cantidad de gente que llegaba a las costas italianas y a las costas de España. Y claro, yo estaba haciendo cola y estaba haciendo cola ahí en esos lugares que te digo, y me veo un cartel que decía, los ciudadanos norteamericanos, canadienses y japoneses, básicamente decían que no tenían que hacer colas, que tenían no sé qué prioridad, que iban, los atendían y punto. Y yo me sentí herido y muy enojado, porque yo dije, vamos a ver, lo que hizo Latinoamérica por este país después de la guerra,
no solo en cuanto a ayudas de alimentos que mandábamos barcos, porque seguramente México habrá hecho lo mismo que Argentina, mandar Igual, tomaron a muchos barcos, refugiados republicanos, no claro, como México, en tomar refugiados. Hay también claro, a mí, muchos artistas como Luis Buñuel. exactamente, Argentina también acogió a muchísimos artistas de la posguerra española que se fueron a refugiarse por sus ideologías. Pero bueno, estábamos hablando de Italia. Italia, claro, llegaban barcos a Italia de Argentina con aceite, azúcar, miel, grano, y de México seguramente también, y de otras partes de Latinoamérica también. No solo esa ayuda le dimos, sino que también acogimos a sus ciudadanos en Mm, nuestro territorio, donde le dimos cobijo, donde pudieron prosperar. De hecho, grandes mandatarios políticos de Argentina y de Latinoamérica son descendientes de esa gente que vino a ganarse el pan muy honestamente y sin ningún inconveniente en nuestro territorio. Y que ahora nos hagan sentir, o en ese entonces me hicieran sentir como que gente como países como Japón, países como Canadá y como Estados Unidos, porque Italia fue enemiga de Estados Unidos. Italia salió perdedora de la guerra, no era una aliada, mm, no era aliada. Entonces, que me expliquen a mí por qué Estados Unidos, Canadá y Japón, los ciudadanos, estamos hablando de los ciudadanos, tenían una serie de privilegios a la hora de regularizarse su documentación para vivir legalmente ahí, y un latinoamericano no, como que si fuéramos, ¿sabes?, ciudadanos de segunda, cuando nosotros seríamos los que tendríamos que tener esos privilegios. Eso es lo que me dolió mucho en su momento. Y uno de los motivos por lo que me hizo irme de ese país. Porque yo sabía que, o sentía más que lo sabía, sentía que nunca me iba a poder integrar. Y seguramente si me hubiera quedado a vivir ahí, hubiera terminado volviéndome a Argentina, a mi país. mm. Muy interesante, Sebas. Muy Muchas gracias. bueno, también ahí de Japón, Estados Unidos, pues yo creo que los factores son económicos y de las relaciones internacionales actuales, ¿no? Pero entiendo Seguramente, que a mí me fue seguramente. en la migración argentina cuando viví en Buenos Aires, eh, de ir para acá, que ir para acá. Y eso que yo lo tenía fácil, ¿no? Porque no ingresé con pasaporte mexicano, y porque si no, tal vez les va como a los bolivianos, a los chilenos, no sé qué, sino con pasaporte europeo, francés, ¿no? Y Claro, claro. entonces, todavía más fácil, ¿no? Al mismo tiempo, de hecho, no solo eran los trámites burocráticos, sino también escribí como una poesía en el correo argentino. Fue una experiencia Ujú. para mí que nunca había vivido algo así, lo largo que se esperaba, tanto tiempo, lo mal organizado, etcétera, ¿no? Así que estas experiencias que parecen surreales, burocráticas, también tengo varias, ¿no? Y entiendo Sí, bueno, frustración donde dices, pero ¿por qué no se ponen las pilas y piensan lógicamente? Así avanzamos más rápido todos y ganamos todos, ¿no? Y no, y tuve varios pleitos ahí con las autoridades. Pero sí. vamos a la tercera pregunta. Eh, ¿Tú cómo ves, porque me preguntaste igualmente, cómo ves tú el próximo futuro? Tal vez no muy lejano, sino en los próximos 10 años, ¿dónde ves a la humanidad? ¿Dónde ves Argentina? ¿Dónde ves España? ¿Dónde te ves a ti mismo, no? Bueno, buena pregunta, muy Papá de amplia. un niño de 11 años, será tu hijo, ¿no? En 10 años. No, mi hijo tiene dos Ah, añitos y tendrá medio. 12, ya pubertad. No, 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 dos. Sí, pero en 10 años tendrá 12, Ah, bueno, sí, 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 la sí. En pubertad. año, en 10 años tendrá 12. Será un momento de cambio, un momento donde empiezan a odiar a sus padres o no hacerle tanto caso, y donde pasamos a los padres en un segundo plano y empiezan a tener protagonismo los amigos. Sí, la humanidad, más que dónde la veo, es dónde me gustaría que esté, porque dónde va a estar es, eh, es difícil y no quiero pensarlo, la verdad. Quiero vivir el día a día y ser feliz, que es para lo que vinimos a este mundo.
mucho más allá de que la sociedad haya hecho las cosas para que tengamos nuestras obligaciones y estemos obligados a trabajar para ganarnos la vida. Yo creo que uno de los motivos por los que nacimos es ser felices. Entonces yo creo que voy a intentar ser feliz. ¿Dónde me gustaría que esté la humanidad? Me gustaría que empecemos a escucharnos un poco más, a escucharnos y no prepararnos para contestar, sino para reflexionar un poco más y no ir tanto al choque, no ir tanto al conflicto, tener un poco más de empatía. Me gustaría que la humanidad dejara de pensar tanto en la economía y se centre un poquito más en los seres humanos. Me gustaría que la humanidad, me gustaría que los países se enfocaran un poquito más en la educación de las personas y no tanto en el comercio, porque justamente estábamos hablando antes de qué era el desarrollo. Yo creo que el desarrollo no es tener 5 centros comerciales en 5 kilómetros cuadrados, como me pasa a mí, que tengo cinco, cinco. Eso no es desarrollo, eso es nada más que comercio. Desarrollo es apostar a la cultura, apostar a la educación, para que una persona se pueda defender en la vida, para que una persona tenga algún oficio. La educación, la educación universitaria no tiene que ser un negocio para las universidades, tiene que ser algo que uno tenga acceso, que se paguen cosas, obviamente, porque el mundo funciona así, pero que la gente pueda tener un desarrollo y pueda tener un mejor futuro. Yo creo que de esa forma le va a ir mucho mejor a la humanidad. Esa era uno de los puntos de tu pregunta. Después, los siguientes puntos era, ¿dónde me veo yo? Muy buena pregunta porque no lo sé, ni yo sé dónde, ni yo sé dónde voy a estar. Me gustaría seguir con los proyectos que tengo y bueno, veremos el destino hacia dónde me lleva. Yo ya estoy acá. Desde hace 16 años estoy fijo en esta ciudad, pero sí que los años previos estuve divagando un poco por distintas ciudades de Argentina, distintas ciudades de Italia, que para el este, para el oeste, para el sur, para el norte, y desde hace ya unos 16 años estoy bastante fijo, pero eso no quiere decir, y la vida ya me demostró que eso no quiere decir que las cosas sigan así. Así que no lo sé. Pero bueno, esperemos que todo sea para mejor. Mm, mm. Pero bueno, también lo que quieres y, pues a ver qué viene, ¿no? Como lo mencionaste, ¿no? El destino, a ver eh, Sí, sí, bueno, siempre qué uno tiene pasa. objetivos, siempre Ajá. uno quiere que su economía mejore, siempre quiere, sí, pero bueno, ahora mismo, digamos que siempre yo me pregunto a mí mismo si podría hacer algo más para mejorar mi economía, pero bueno, como tengo un trabajo estable desde hace 16 años, estoy centrado Estás ahora en el mismo, mismo trabajo desde 16 años. exactamente. Eres de las Nada, pocas personas que conozco que están en... sí, sí, sí. Nada más que a los 2 meses de llegar a España lo encontré a ese trabajo. Es un trabajo que es en un centro comercial, en una tienda donde yo hago duplicado de llaves de coches, duplicado de seguridad de llaves de casas, cosa que ahí en Austria creo que es muy difícil porque si vos querés hacer una llave, aparte de ser cara, creo que tenés que pedir una serie de permisos o algo así, Sí, ¿no? sí, sí, sí. Eh, Eso hago yo y entre otras muchas cosas más que no vienen al caso. Es un trabajo que no se destaca por ser muy bien pagado, por eso me salvé en la crisis del 2008, que todo el mundo o era constructor o era albañil, porque los albañiles era una monstruosidad lo que ganaban. Claro, la burbuja estaba en su Mm, máximo esplendor, la burbuja del ladrillo estaba en su máximo esplendor, donde vos te veías a albañiles que tenían un Mercedes nuevo, un Mercedes de increíble. concesionario, y se podían permitir una hipoteca, o sea, comprarse un chalet con 2 pisos y permitirse pagar una hipoteca de 800 euros, 700 euros, que es inasumible para un albañil.
Y claro, explotó la burbuja y explotó todo eso. Entonces yo, como estaba en la franja de trabajos donde se suponía que la gente no estaba mucho pendiente, entonces pasé desapercibido, aguanté la crisis y bueno, sigo estando ahí. Ahora tengo un sueldo interprofesional, bueno, el medio, que me permite pagar mi hipoteca, me permite tener una vida relativamente estable, cosa que lamentablemente en mi país, con lo que gano aquí, no podría ser, pero vamos, ni de lejos, ni de lejos, porque el sueldo interprofesional en Argentina es la mitad de lo que es acá en España. Pero En- igual de caro allá, ¿no? sí, sí, eso es lo Es peor. lo absurdo, sí. Eso es lo peor, porque las cosas cada vez que voy lo compruebo están a precio euro. Sí, Entonces son cosas inexplicables. Y bueno, te encontrás con que un litro de leche está al mismo precio que acá en Europa, en un país productor de leche como Argentina. Esas son cosas absurdo. inexplicables, inexplicables. No. Pues veo que son interesantes esas aventuras interculturales. Esas vivencias me interesan mucho y espero que también pues a todos los que nos estarán escuchando y viendo, ¿no? Ojalá que sí, que se hayan Hablamos podido. ya más de una hora, Sí, sí, así sí, que bueno, a ver quién podemos, se la podemos, chutea. exacto, vamos a dar por terminada la entrevista. Espero que la gente se haya olvidado un poco de los problemas cotidianos, del coronavirus y de todo eso, se haya entretenido un poco, se hayan visto reflejados en nuestras vivencias y en nuestras opiniones, y, y si no, que comenten en el vídeo, Parte uno apenas. exactamente, exactamente, que comenten, que den su opinión. Siempre que podamos las contestaremos, siempre teniendo la línea del respeto. Las que no mantengan el respeto sobre ideologías ni serán contestadas. Y bueno, le vuelvo a avisar, que es lo que dije al inicio de la entrevista bilateral que tuvimos, que van a hacer una serie de entrevistas por otras personas, otros amigos nuestros que tenemos en Argentina, y nos vamos a ir intercalando. Alejandro hará una entrevista con otra persona, yo la haré con otra, y yo creo que, y si tenemos la suerte, volveremos a coincidir con Alejandro para tener otra charla y seguir, porque la verdad que me pareció muy interesante, la verdad. Y bueno, ojalá que este proyecto dure. Así podemos aprender, porque la verdad aprendí mucho y me gusta saber opiniones de las personas, sobre todo como una persona como Alejandro, que ya Igualmente. sabiendo, ya sabiendo que en su biblioteca está Dostoyevsky, Tolstói, Nietzsche, no puedo decir otra cosa. Pero bueno, lo dejaremos para otra, para otra ocasión. ¿Ok, Ale? Vale, genial. Muchas gracias a todos. Bueno, Eva, nos vemos. nos vemos a la próxima. Chao, chao, Ale.